Nos toca comenzar con los temas de transferencia de calor y vamos a ver hoy conducción y convección, y el martes que viene, por la complejidad y lo largo del tema, vamos a ver radiación, ¿sí? Hoy nos vamos a dedicar a las transferencias conductivas y convectivas, así que la clase tiene dos partes, una destinada a cada tema. El motivo de elección de esta imagen que está acá, ¿alguien sabe qué tipo de imagen es la que están viendo ahí? Termográfica. Es una imagen, exactamente, es una imagen termográfica. Está sacada con una cámara especial que lo que hace es mirar temperaturas, ¿sí? Como las temperaturas son proporcionales a la cantidad de radiación de calor emitida por un cuerpo, es como si yo estuviera mirando por dónde este cuerpo o esta casa pierde más calor, ¿sí? ¿Ustedes me podrían, así cualitativamente, dar una descripción de qué es lo que está pasando con esta casa? ¿Por dónde, por ejemplo, por dónde está perdiendo más calor? Y por las aberturas. Por las aberturas. Por la parte roja. Y azotea. Exactamente. La parte roja, por el código de colores que se utiliza para transformar la imagen termográfica en una imagen visible, los colores rojos son los que tienen más temperatura. Particularmente nosotros vamos a ver que en la parte de arriba de las ventanas, ¿sí?, está en rojo. ¿Por qué? ¿Alguien sabe? Y porque el calor, la temperatura caliente, el aire caliente, por eso puede ser, tiende a subir. Sí, bien, el aire caliente tiende a subir. Entonces, por ejemplo, si miramos la planta baja, la parte de abajo está más fría. ¿Por qué? Porque el aire circundante o cerca del piso está más frío, entonces el vidrio está más frío, ¿sí? Y la parte de arriba está más caliente. Lo mismo pasa en esta ventana de aquí arriba, ¿sí? ¿Qué otra cosa me pueden decir de los rojos? Por ejemplo, en el techo, esto que está acá arriba. Fíjense que acá podemos ver el techo libre, digamos, que va desde el azul oscuro acá, se pone en verde, en amarillo y después al final en rojo. O sea, el techo está perdiendo más calor por la parte de arriba que por la parte de abajo, siendo el mismo elemento, ¿no es cierto? La misma superficie, con los mismos materiales, todo, ¿sí? Sí, el calor se concentra justo en la parte por debajo de la cumbrera, porque empieza a empujar en esa... Claro. O sea, vendría a ser como una especie de pirámide, y en la parte alta es donde está concentrado mayoritariamente el calor. Exactamente, en la parte de arriba tiene más pérdida que en la parte de abajo, ¿sí? Aquí hay una de las cuestiones que vamos a discutir más adelante del tema de que cuando nosotros calculamos las pérdidas en un elemento, por ejemplo en el techo, las normas y todas las ecuaciones nos dicen que la transferencia de calor es unidimensional. Eso significa que toda la superficie está a la misma temperatura y pierde calor de manera igual, no importa si está en la parte de abajo o está en la parte de arriba. Como están viendo acá en esta termografía, eso no es completamente cierto, ¿sí? Un elemento cualquiera, por ejemplo el techo, puede tener distinta distribución de temperatura entre la parte de abajo y la parte de arriba. Pasa que esto es tan complejo que uno no puede tener en cuenta todas estas cosas, entonces lo que se hace son simplificaciones, que ya vamos a ver cuáles son, ¿sí? Pero fíjense acá qué interesante cómo se ven las pérdidas del techo. Y la otra cosa que se ve interesante son los colores amarillos. Si ustedes se fijan, los amarillos, ¿dónde están? En todo lo que es la carpintería, ¿sí? ¿Ven la carpintería de las ventanas, los alrededores de las ventanas, ¿sí? ¿Por qué? Porque las carpinterías son también lugares por donde se pierde calor. Más calor incluso que por el muro. Este muro seguramente debe tener algún tipo de aislación, porque pareciera como si fuera de madera o algo así, ¿no? Entonces... el muro debe estar aislado y la carpintería no tiene el mismo nivel de aislación del muro. Entonces está un poco más caliente y pierde calor, se pierde calor por la carpintería. Un poco menos que por el vidriado, pero un poco más que por la pared. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces fíjense, yo por qué les traigo esta imagen, porque
lo que les quiero explicar es que simular o tratar de calcular las pérdidas de calor de una vivienda es una cosa muy complicada. Lo que pasa es que nosotros hacemos un montón de simplificaciones y hay un montón de cosas que no tenemos en cuenta. Decimos, por ejemplo, los vidrios tienen la misma temperatura, las paredes tienen todas la misma temperatura, y sin embargo aquí vemos, por ejemplo, que esta parte de la pared está en verde más caliente y esta parte de la pared está en azul, que es la que da este porche, ¿no? Y entonces no tiene la misma temperatura, ¿sí? Bueno, dicho esto, entonces les voy a pasar a explicar lo que vamos a ver el tema de hoy. Como les dije, una primera parte de conducción y una segunda parte de convección. Y vamos a ver ejemplos prácticos de cómo se calculan las pérdidas de muros, de techos, de vidriados, ¿sí? Para que ustedes después en la práctica puedan hacer los ejercicios. Bueno, esta imagen es otra imagen sacada de internet, es la imagen de una vivienda que tiene, estas flechitas indican las pérdidas de calor, ¿sí?, de esta vivienda, con algunos porcentajes. Estos porcentajes que están acá son estimativos, no siempre se verifican para todas las viviendas, porque depende de la geometría, de los materiales que se usan, de la ventilación, etc. Pero para que ustedes tengan una primera idea de cuáles son las pérdidas, por ejemplo, si miramos acá vamos a ver que las pérdidas por el techo son las más significativas de todas las que están aquí, ¿sí? Eso también es válido para las viviendas latinoamericanas en general. Las pérdidas mayores de nuestras viviendas, tanto en invierno como en verano, se producen a través de los techos. Entonces los techos tienen que ser los primeros elementos con los que nosotros vamos a empezar nuestra mejora o nuestro diseño eficiente o nuestra rehabilitación energética, mejorando los techos, ¿sí? ¿Por qué los techos? Porque los techos suelen ser las superficies que tienen mayor área de transferencia hacia el exterior. Entonces, por eso es que son importantes si nosotros vamos a aislar, empezar con aislaciones, por ejemplo, sobre los techos. Otro factor importante es la ventilación, que aquí aparece como ventilación, pero que nosotros le vamos a llamar ventilación más infiltraciones de aire, ¿sí? O sea, todo lo que ingrese o sale al espacio interior de nuestra vivienda, a través de las aberturas, por ejemplo, por debajo de las puertas, por los marcos de las ventanas, todo eso va a ser aire que entra desde afuera hacia adentro. Y ese ingreso de aire puede ser de dos tipos. Puede ser un ingreso que el usuario quiere, como cuando abre una ventana para que se ventile, eso le llamamos ventilación, o puede ser un ingreso cuando el usuario no quiere, y lo mismo ocurre, como sería el caso de las infiltraciones a través de la carpintería, ¿sí? Todo eso también son pérdidas para el edificio. Entonces, los techos por un lado, la ventilación por el otro. Después, bueno, tenemos los muros, puertas, suelos, puentes térmicos, etc. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros analizamos un edificio, lo importante es tener claro cómo es el balance energético o el balance térmico en ese edificio, porque eso es lo que nos va a ayudar después a definir cuál es la mejor estrategia para rehabilitarlo energéticamente, ¿sí? ¿Y cómo hacemos para saber eso? Tenemos que hacer un balance energético de las ganancias que tiene ese edificio y las pérdidas. Por una cuestión de una ley termodinámica, siempre lo que se gana es igual a lo que se pierde, ¿sí? Entonces, nosotros en los edificios tenemos balanceado lo que gana el edificio de lo que pierde. ¿Qué es lo que gana? O sea, ¿qué es lo que le hace aumentar la temperatura al aire interior de mi vivienda? Principalmente la ganancia solar directa, o sea, todo lo que yo reciba a través de ventanas, ¿sí? El sol que atraviesa las ventanas y se absorbe en el interior. Las ganancias internas, que son, si es invierno puedo tener prendida una estufa, o si no es invierno pueden ser las ganancias, por ejemplo, de equipos electrónicos que generen calor, de luces que generen calor, computadoras, personas que también son, como ustedes saben, digamos, ya hemos visto en las clases pasadas, las personas son como pequeñas estufitas, más o menos entre 80 y 100 vatios, depende de lo que estemos haciendo, es lo que nuestro cuerpo genera hacia el interior,
¿sí? Entonces, todos esos son aportes de energía hacia el volumen de aire, que lo que van a hacer es subir su temperatura. También tenemos cuestiones relacionadas con las pérdidas. ¿Qué son las pérdidas? Las pérdidas es toda la energía que se transfiere desde el interior hacia el exterior. Imaginemos un día de invierno, ¿sí? Con una vivienda en el interior, por ejemplo, no sé, a 23 grados y el exterior a 5, ¿sí? Entonces, ¿cuáles van a ser las ganancias de esa vivienda? Si hay sol, las ganancias a través de los vidriados; si hay estufas, personas, equipos, las ganancias internas; y después vamos a tener pérdidas. Una de las pérdidas es a través de los elementos de la envolvente, de todas las superficies de paredes, pisos, techos, que pierden calor hacia el exterior. Después vamos a tener el tema de las infiltraciones y la ventilación, ¿sí? Que es la segunda forma de pérdida. Entonces, nosotros a lo largo de las próximas clases, en este tema nuevo que estamos comenzando, lo que vamos a aprender es a calcular las ganancias directas, las ganancias internas, las transferencias de calor por la envolvente, las infiltraciones, etc. En particular, la clase de hoy lo que vamos a aprender es a calcular las pérdidas de calor a través de la envolvente. Y otra cuestión, ¿por qué yo puse signos más y de acá abajo signos más y menos? Signos más significa que son siempre ganancias. En cambio, signos más y menos significa que la transferencia puede ser positiva o negativa, o sea, puede ser una pérdida o una ganancia de calor. Por ejemplo, un muro en invierno, si el ambiente interior está más cálido, va a perder calor hacia el exterior. En cambio, en verano, si el ambiente interior está más fresco, por ejemplo, prendí un aire acondicionado y afuera hace calor, la transferencia de calor va a ser una ganancia, porque va a ser energía que va a transferirse desde el exterior hacia el interior. Entonces va a contribuir a aumentar la temperatura del aire, ¿sí? Entonces, por ejemplo, todo esto que vamos a calcular hoy, que vamos a aprender hoy de la conducción, puede ser o una pérdida o una ganancia. ¿Quién va a ser el determinante de si es ganancia o de si es pérdida? Van a ser las temperaturas interior y exterior, ¿sí? Esa es la que nos va a decir si estamos ganando calor o si estamos perdiendo calor. Bueno, entonces pasemos a mirar con más detalle qué es lo que pasa en un muro, como el que tenemos acá, un muro, por ejemplo, de ladrillo macizo, ¿sí? Este muro está expuesto en un lado al aire exterior y del otro al aire interior. Del lado exterior está soleado, que es esta flecha amarilla que dice radiación de onda corta, ¿sí? Esto está simbolizando los rayos del sol que inciden sobre la superficie vertical del muro, ¿sí? Entonces, de acuerdo al color que tenga, eso lo vamos a ver en la clase que viene, al tipo de superficie, este muro va a absorber un cierto porcentaje de esta radiación solar, o de esta energía solar que está incidiendo sobre él, ¿sí? Y esa fracción que se absorbe, ¿sí? Lo que va a generar es un aumento en la temperatura de la superficie de ese muro, ¿sí? Por ejemplo, no sé, ¿a ustedes se les ocurre qué temperatura tiene un muro común, digamos, de ladrillo macizo, si en un día de invierno o en un día de verano, como ustedes quieran, si el muro está pintado de un color claro? Supongamos que sea un día de verano, no sé, que hagan, no sé, 30 grados y el muro está pintado de color claro. ¿Qué temperatura, si yo pudiera poner un termómetro sobre la superficie del muro, qué temperatura creen ustedes que tendría esa superficie, más o menos? Y no escucho suposiciones. ¿Recibe sol? La temperatura de la superficie del muro, si estuviera soleado, supongamos. Yo me atrevo a decir 40 grados. 40 grados, bueno, me gusta el 40. ¿Quién más? 45. 42, 45. ¿De qué depende eso? Primero, siempre va a ser más de 30, ¿no es cierto? Porque 30 grados es a lo que está el aire. Siempre va a estar más caliente o a lo sumo igual que el aire. Pero por ejemplo, si estuviera sombreado por un árbol, podría estar a la misma temperatura del aire. Pero en general siempre está más caliente, ¿sí?
¿Cuánto más caliente? Depende del color que tenga este muro. Si es un muro color claro, por ejemplo, podría estar sí, a 40, 45 grados. Si este muro está pintado de un color oscuro, puede llegar a 60 o 65 grados de temperatura del lado de exterior, ¿sí? Entonces, esa temperatura lo que hace es generar una diferencia dentro del mismo muro, porque un lado está más caliente y el otro lado, que está hacia el interior, está más frío. Entonces, como el calor se conduce del lado caliente hacia el lado frío, vamos a tener un efecto, una transferencia de calor por conducción, desde afuera hacia adentro, ¿sí? O sea, esto sería una ganancia de calor desde el exterior hacia el interior, ¿sí? Y en la superficie del muro también vamos a tener otro efecto que está relacionado con estas flechas azules que representan el movimiento del viento en ese muro, ¿sí? Cuando un fluido está en contacto con una superficie sólida, se produce una transferencia de calor convectiva, ¿sí? Entonces, este fluido, por ejemplo, que acá puede estar más fresco, a medida que va avanzando y lamiendo la superficie del muro, va tomando calor de ese muro, ¿sí? Y se va. Entonces, el muro está perdiendo calor hacia el aire a través de la convección, ¿sí? Entonces, fíjense que en una pared o en un techo están presentes las tres formas de transferencia: la absorción de radiación, la conducción y la convección, ¿sí? Yo no voy a entrar más en detalle de esta parte de radiación porque la vamos a ver la clase que viene, pero alguno me podría preguntar qué es esta flechita roja acá que sale del muro y dice radiación de onda larga. Bueno, esta radiación es la que emite el muro debido a que absorbió la radiación del sol, se calentó y está emitiendo hacia el exterior. Esta radiación es la que ve el termógrafo, la cámara termográfica, esa que veíamos hace un rato, y que yo les decía depende de la temperatura que tenga la superficie, ¿sí? Ustedes lo que miran con la cámara termográfica es la radiación esta de onda larga de toda la superficie del elemento que estén mirando, ¿sí? Bueno, entonces, hoy nos vamos a concentrar entonces en lo que sigue, en el tema de la conducción. Como les decía, tenemos que hacer algunas suposiciones para poder hablar de la conducción, porque las viviendas son una cosa muy compleja, como ya habíamos visto en la imagen pasada, y como se ve acá en esta de la derecha, que lo que muestra es la imagen termográfica de esta vivienda para ver las diferencias de temperatura que hay en una única pared, ¿sí? Por ejemplo, en esta planta baja, de este lado tenemos temperatura más fría, de este lado, del lado derecho tenemos temperaturas más calientes. Entonces, a priori no se podría decir que todo esto está a una temperatura uniforme, eso no es cierto. Aunque todas las normas y los modelos que nosotros vamos a usar simplifican esta realidad diciendo, bueno, esto está más o menos a una temperatura promedio de tanto, ¿sí? O sea, se hace la suposición de que toda la superficie tiene una temperatura similar. Bueno, y otro caso distinto es este que tenemos acá a la izquierda. Esta es una imagen termográfica que tomamos nosotros de un edificio histórico en el centro de la ciudad de Salta, que es el Cabildo, ¿sí? Este es un muro externo y o sea, si ustedes lo miran, van a ver todo pintado porque está revocado y pintado de blanco, así como aquí arriba o al costado, pero si lo miran con una cámara termográfica se puede ver adentro estas figuras más oscuras que son como bloques, ¿sí? Y que nosotros suponemos que son bloques de adobe. Entonces, ¿qué pasa en este muro? Fíjense que del lado de la derecha no hay nada y en el centro están estos bloques de adobe. Esto es un muro, digamos, que no podría ser tratado tampoco como un muro homogéneo, porque de un lado tiene un material y del otro lado tiene otro material, ¿sí? Entonces no es tan sencillo de analizar un muro de este tipo. Si lo tuviéramos que analizar, lo que se haría es partirlo en dos partes, una parte de acá a la derecha con ciertas propiedades y de acá a la izquierda las propiedades de lo que sería el adobe, ¿sí? Esa sería una manera de trabajar con un muro así tan complejo como este. Pero entonces, la primera suposición es que los muros tienen una temperatura similar en toda su superficie y que tienen capas homogéneas, ¿sí?
Y la segunda cuestión importante que vamos a considerar, la segunda hipótesis, es que, para las normativas y para los cálculos, es que vamos a trabajar en estado estacionario. ¿Qué significa estado estacionario? Significa que todas las temperaturas involucradas se mantienen constantes en el tiempo. Por ejemplo, si tengo un muro como este, y la temperatura exterior es 30 y la temperatura interior 21, estamos considerando que este muro está infinitamente en el tiempo, con esta temperatura exterior y con esta temperatura interior, y que dentro del muro se produce, digamos, o se genera un perfil de temperatura que se mantiene siempre de la misma manera, no cambia con el tiempo, ¿sí? Eso significa que el flujo de calor tampoco es una cosa variable, sino que es una variable, una función que permanece constante, ¿sí? Y que depende de las temperaturas exterior e interior. Eso se llama estado estacionario. Esta suposición es tremendamente irreal, por decirlo de alguna manera, porque las viviendas están siempre sometidas a las condiciones climáticas exteriores, que son precisamente condiciones dinámicas. O sea, el sol tiene, la radiación solar tiene un máximo de temperatura, un máximo, perdón, de potencia al mediodía y decrece hacia la tarde. La temperatura exterior tiene un máximo alrededor de las 4 de la tarde y decrece hacia la noche. Entonces, a lo largo del día, ni la temperatura, ni la radiación, ni la velocidad de viento, ni la temperatura interior son en realidad variables constantes, ¿no? Cuando digo variables estoy hablando de los nombres de las variables, temperatura, de las variables climáticas, ¿no? Entonces, no son constantes, son en realidad dinámicas. Lo que pasa es que para estudiarlas de manera dinámica tendríamos que utilizar otras herramientas que son más complejas, como es la simulación dinámica. Y lo que estamos aprendiendo ahora no es la simulación dinámica, sino los cálculos en estado estacionario, que son los que utilizan en general las normas con las que nosotros trabajamos. ¿Sí? El estado estacionario nos permite sacar algunas conclusiones importantes y por eso es que nosotros lo utilizamos. Pero en realidad, si nosotros quisiéramos estudiar a fondo un edificio, siempre terminamos en hacer una simulación en estado dinámico. Pero bueno, entonces tenemos dos suposiciones, que la temperatura superficial es homogénea y unidimensional, como se le llama, y que estamos trabajando en estado estacionario. Entonces, por ejemplo, este mismo muro que nosotros teníamos antes, como yo les decía, supongamos que tenemos el aire a una cierta temperatura aquí más caliente que del lado interior, que está a otra temperatura, ¿sí? Y dejamos que eso permanezca en el tiempo mucho tiempo. Entonces lo que va a pasar es que la superficie, la superficie del lado 1, que está en contacto con el aire exterior, se va a poner a una cierta temperatura T1. Pueden ser los 45 grados que recién decía el compañero, ¿sí? Y del lado interior, por ejemplo, después de un cierto tiempo, si todas las condiciones se mantienen constantes, va a estar a una temperatura más baja, T2, ¿sí? Si nosotros pudiéramos mirar o poner un termómetro dentro de la pared, en este estado estacionario, lo que veríamos es que la temperatura dentro de la pared va bajando siguiendo la forma de una línea recta, ¿sí? Entonces entre T1 y T2. Y el flujo de calor Q va a ir desde el lado 1 hacia el lado 2 porque la temperatura T1 es mayor que del lado 2, ¿sí? Entonces por eso la flecha está dibujada hacia la derecha. Esto sería una ganancia de calor hacia el ambiente interior. ¿Cómo se calculan estas cosas que están acá? Se modela a través, este problema estacionario se modela a través de lo que se conoce como ley de Fourier, ¿sí? de transmisión de calor. Esta ley lo que dice es lo siguiente, dice que el flujo Q, o sea el flujo de calor Q, este flujo es el que se mide en vatios, o sea cuántos vatios me están entrando a través de este muro de espesor L, ¿sí? Esto se puede calcular como la multiplicación de K estamos hablando de la conductividad térmica, que ahora vamos a ver qué es una variable que depende del material que yo tenga, o sea, si es aislante, si es conductor, esto está en tablas, esta conductividad térmica, depende del área, ¿sí? El área de transferencia que yo tenga acá, y depende de la diferencia de temperatura, este delta de T que está acá,
es la diferencia de temperatura entre una superficie y la otra, y dividido el espesor L de este muro, ¿sí? O sea, si ustedes recuerdan cuando decíamos el tema de la proporcionalidad, acá lo que podemos decir es que el flujo de calor es proporcional a la conductividad K, al área A y a la diferencia de temperatura. ¿Qué significa eso? Mientras más grande K, más grande el flujo de calor. Mientras más grande el área, más grande el flujo de calor. Mientras más grande la diferencia de temperatura entre un lado y otro, más grande es el flujo de calor, ¿sí? Y es inversamente proporcional al espesor del muro. O sea, mientras más grande es el muro, más pequeña es el flujo de calor, ¿sí? Entonces, esta ecuación es la que nosotros tenemos que conocer y recordar para hacer todos los cálculos cuando hagamos los balances de calor, porque es la que nos permite calcular las ganancias o pérdidas a través de techos, muros y ventanas, etc. En esta fórmula, muchas veces lo que se hace es reemplazar este K sobre L que está acá, en realidad la inversa de K sobre L, o sea, L sobre K, por R, en donde R se le llama la resistencia térmica. Resistencia porque es una descripción con el símil eléctrico, digamos, que como que frena el flujo de calor, ¿sí? O sea, una resistencia alta significa un flujo de calor bajo. Una resistencia pequeñita, poca resistencia, significa que el calor puede circular de un lado al otro y que el flujo es alto, ¿sí? La resistencia térmica va a depender del espesor L y va a ser inversamente proporcional a la conductividad. O sea, mientras mayor es el espesor, mayor la resistencia térmica. Mientras menor es la conductividad K, mayor es la resistencia térmica, ¿sí? Esta resistencia térmica es la que ustedes van no, esperen que me fui a la diapositiva anterior. Esta resistencia térmica es la que ustedes pueden encontrar en las tablas. Cuando ustedes buscan las tablas de propiedades de los distintos ladrillos cerámicos o materiales, lo que les suele dar es la resistencia térmica del material. ¿Y cómo hacen para calcular esa resistencia térmica del material? Lo que se hace es utilizar un equipo especial que se llama caja caliente o hot box, que lo que hace no es otra cosa que asegurar que ocurre este estado estacionario con un muro determinado. Entonces, por ejemplo, se construye un muro, en realidad se construye una caja caliente. De uno de los lados de la caja se la recubre con el muro que yo estoy estudiando, ¿sí? Y dentro de esa caja caliente se regula la temperatura con una especie de termostato para que esa temperatura se mantenga constante. Por ejemplo, 40 grados, ¿sí? Entonces lo dejan mucho tiempo, varias horas, 10, 12, 14, 16 horas, hasta que se alcanza este estado estacionario, ¿sí? Y se va midiendo con sensores de temperatura, la temperatura de la superficie de adentro, la temperatura de la superficie de afuera, que también se mantiene, digamos, constante, y se mide con un aparatito especial el flujo de calor Q, ¿sí? Entonces, midiendo esas tres variables, pueden determinar a partir de esta ley que está acá, como miden delta de T y miden Q, pueden determinar la relación que hay entre K y L, ese K sobre L que tenemos acá. Y así es como determinan la resistencia térmica de las normas, ¿sí? Como esta caja caliente es un equipo especial que no todo el mundo lo tiene, no todas las instituciones lo tienen, hay algunas instituciones que están autorizadas a hacer este tipo de estudio. Por ejemplo, nosotros en Argentina lo tenemos al INTA, que tiene una de estas cajas calientes. Entonces cada vez que alguien, por ejemplo, alguien que construye cerámicos quiere saber cuál es la resistencia de su nuevo diseño de cerámico, tiene que contratar al INTI, para que construya la pared y haga toda la experimentación y les diga, bueno, la resistencia térmica de tu ladrillón cerámico es de tanto, ¿sí? O sea, eso está todo normado, hay formas de cómo se calculan, cómo debe ser la experiencia, todo, y eso está normado para todos los países. Entonces, siempre que ustedes vean un valor de resistencia térmica, está medido de la misma manera. ¿Puedo hacer Bueno, una preguntita? sí, cómo no. No me quedó claro
cuando hablaste de la diferencia de temperatura, aumentaba, cuando el delta T, ¿aumenta el flujo de calor? Sí, Y es más grande el delta T, mientras más porque grande... conceptualmente Sí. sería al revés, ¿no? No, mientras más... No, mira, fíjate vos, mira esta imagen que está acá. La diferencia de temperatura es la diferencia que hay entre T1 y T2, ¿sí? Suponete, para hacerlo numérico, 40 grados, 30 grados, ¿sí? Tenés 10 grados de salto térmico. Entonces, si vos haces los cálculos con las propiedades de los materiales y todo, te va a dar un flujo de calor, supongamos, no sé, 100 vatios, por decirte algo. Si esta temperatura, en vez de ser 40 y esta 30, serían, por ejemplo, 50 y esta 30, o sea, la curva estaría más arriba y la pendiente sería más alta, el delta de T, ¿sí? Sería 50 menos 30, ahora sería 20. Entonces, este delta de T, que antes era 10 grados, ahora pasa a ser 20 grados, ¿sí? Entonces, cuando vos hagas todas las multiplicaciones estas, el flujo de calor va a ser más alto todavía, ¿sí? O sea, mientras más grande es la diferencia, el salto térmico que tenés entre una superficie y la otra, más grande es el flujo de calor que vos tenés que atraviesa esa superficie. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Lo tenía, no sé por qué, Al revés. claro, o sea, suponiendo que el muro es más aislante, hay una diferencia. No. Cuidado ahí con lo que estás diciendo Puede vos. ser. Sí, puede ser. Lo que vos estás diciendo es, vos me estás cambiando entre un ejemplo y el que sigue, me estás cambiando el K. Me estás comparando un muro con un muro más aislante, ¿sí? Con un K distinto, con una conductividad distinta. Yo lo que estoy hablando es, si vos mantenés el mismo material, por ejemplo, el ladrillo macizo, o sea, el K es el mismo en ambos casos, mientras más alta es el delta de T, la diferencia de temperatura, mayor es el flujo, pero siempre manteniendo todas las otras variables constantes, o sea, siempre el área constante, la conductividad constante y el espesor el mismo, ¿me entendés? Ahí podés hacer la comparación. Si vos cambiás de material, ese es otro cantar, es lo que vamos a hacer ahora. Por ejemplo, es la pregunta que está ahí abajo en amarillo. ¿Qué podemos hacer si nosotros tuviéramos un muro determinado como este y queremos disminuir el flujo de calor Q? Hay tres cosas que se pueden hacer. A ver, ¿quién se anima a decir una? O sea, queremos que este Q sea más pequeño. Aumentar el espesor del muro. Aislación térmica, por ejemplo, agregar una cámara con espuma. Muy bien. Han dicho dos cosas importantes. La primera me dijeron aumentar el espesor L. ¿Sí? Si yo aumento L, al hacer este cociente dividido un número más grande, me va a quedar un número más pequeño, entonces estoy disminuyendo Q. Aumentar L, me imagino que la compañera está diciendo del mismo material, por ejemplo, pasar de un muro, no sé, de 15 de ladrillo macizo a uno de 30. ¿Sí? Ahí disminuiría el Q a la mitad, porque estoy duplicando el espesor. Esa sería una manera. La otra manera es la que dice la otra compañera, es incorporando un aislante. Cuando yo incorporo un aislante, lo que estoy haciendo es modificar la conductividad térmica, este K, que yo no sé si ustedes le llaman en Uruguay lambda o K, porque acá en Argentina hay un grupo le llama K y las normas le llaman lambda, yo no sé, es lo mismo, digamos, ¿no? Estoy hablando de la conductividad térmica lambda o K. Entonces, si yo disminuyo el K porque pongo un aislante, entonces este Q también va a ser más pequeño. En el fondo, las dos cosas que dijeron ustedes se pueden resumir en aumentar la resistencia térmica. Fíjense que aumentar la resistencia térmica tiene dos formas, o aumento L o disminuyo K. ¿Sí? Entonces, esas son las dos formas o sea, las dos maneras que nosotros tenemos para disminuir Q. Y ninguno me dijo que la otra cosa que podemos hacer es disminuir el área de transferencia, que es la otra variable que aparece, ¿no?, en esta ecuación. Porque todos están pensando que ya estamos hablando de un muro de una vivienda que ya está prediseñado, entonces no le podemos cambiar el área. Pero ustedes imagínense si estuvieran diseñando esa vivienda y quieren disminuir las pérdidas. Disminuir el área significa cambiar la forma de la vivienda, ¿sí? Y esto tiene mucho que ver con lo que en arquitectura bioclimática se habla de hacer viviendas o diseños compactos, ¿sí? Más bien del tipo
cúbicos y no, por ejemplo, del tipo en L, ¿sí? ¿Por qué? Porque las formas compactas tienen menores áreas de envolvente y entonces las pérdidas por conducción a través del envolvente se las puede disminuir. En cambio, cuando tengo morfologías que son muy extendidas, las áreas son grandes y las pérdidas en consecuencia aumentan. Entonces voy a tener que buscar, si yo quiero mantener esa morfología, otra manera de disminuir las pérdidas, modificando ahora los materiales del envolvente, ¿sí? Fíjense cómo ahí se mezclan lo que es las cuestiones geométricas o de morfología con las cuestiones de los materiales. Bueno, y entonces esa conductividad térmica de la que estábamos hablando, me permiten a mí clasificar los materiales en materiales conductores y aislantes. Todos, digamos, tenemos bastante noción de qué significa. Los materiales conductores conducen muy bien el calor, en general suelen ser los metales y también conducen muy bien la electricidad, y los materiales aislantes son pocos conductores del calor. Entonces acá hay una tabla con algunos materiales conductores en la parte de arriba, como por ejemplo aluminio o acero, que fíjense que tienen valores en 40, 50, 100, 200, frente a los materiales aislantes, como puede ser el aire, el corcho, la fibra de vidrio, que tienen valores de 0,07, 0, ¿sí? Entonces los aislantes tienen 0, y los conductores tienen de 40 o 50 para arriba, los valores de conductividad. En el medio hay un conjunto de materiales que están, digamos, en la parte intermedia, que no son ni tan conductores ni tan aislantes. Y todos esos son particularmente con los que nosotros trabajamos en construcción, los ladrillos huecos, los hormigones, todas esas cosas tienen unas conductividades que no los definen ni como propiamente conductores ni como propiamente aislantes. Perdonen esta tabla, me está faltando las unidades. Nosotros siempre utilizamos unidades del sistema internacional. Las unidades de la conductividad son vatios por metro Kelvin, pero bueno, no importa si no lo saben, a mí lo que me interesa es que sepan esta distinción que hay entre conductores y aislantes. Estaba en la cosa anterior, lo habías puesto en la otra placa anterior. ¿Sí? Bueno, por ahí debe estar, sí, ahí está, la conductividad en vatio por metro Kelvin, ¿sí? ¿Por qué se los remarco? Porque algunas veces uno hace la búsqueda, por ejemplo, buscan en internet y capaz que la tabla les aparece en otras unidades, a veces les aparece en unidades inglesas o en otra cosa, entonces cuando ustedes vayan a trabajar con los problemas o después cuando necesiten hacer cálculos, traten de utilizar siempre las unidades del sistema internacional, que son las que les va a dar los resultados después en grados centígrados, en metros, ¿sí? Bueno, y entonces, en resumen, ¿qué es lo que tenemos que saber? Esa formulita de la ley de Fourier, que acá está escrita un poquito distinta, dice que las pérdidas o la transferencia por conducción es A, fíjense que el K y el L ya los unimos directamente en esta variable resistencia térmica, o sea que el flujo es A por delta T sobre R, ¿sí? Esto es lo que nos tenemos que acordar. Y R está definido como el espesor dividido la conductividad, ¿sí? Entonces, con estas dos ecuaciones, nosotros podemos calcular los flujos de calor. Y entonces ahora vamos a ver un ejemplo. Supongamos que queremos calcular cuánto calor atraviesa por un metro cuadrado de un muro de ladrillo macizo de 15 centímetros, ¿sí? Es bastante común acá, en Argentina se usa de 30, de 20 y de 30 centímetros, pero los ladrillos son de 15 centímetros de espesor, ¿sí? Entonces supongamos que nosotros construimos un muro de 15 centímetros de ladrillo macizo, cuya conductividad es esta que está puesta acá, 0,91, ¿sí? Y tenemos que conecta el ambiente exterior con el ambiente interior. Entonces, para poder calcular con estos datos, así como nos da el ejemplo, podemos calcular la resistencia, porque tenemos el espesor que es de 15 centímetros y tenemos la conductividad que es 0,91. Así que simplemente haciendo el cociente entre las dos, 0,15 sobre 0,91 nos da la resistencia térmica, 0,16, ¿sí? Y estas son las unidades de resistencia térmica. Ahora, si nosotros quisiéramos calcular cuál es el flujo de calor, nos van a tener que decir de acá
cuál es el salto térmico, porque de acuerdo al salto térmico tendré distintos flujos, que era lo que hablábamos hace un rato, ¿sí? Mientras más grande sea el salto térmico, más grande va a ser el flujo de calor. A un mismo material, o sea, una misma resistencia que tiene el mismo espesor y la misma conductividad. Entonces, por ejemplo, si supusiéramos que la superficie exterior está a 50 grados y la interior a 20, el salto térmico sería 50 menos 20, o sea, 30 grados, ¿no es cierto? Para un área de 1 metro cuadrado, 1 metro por 50 menos 20, acá está al revés, simplemente para que quede positivo, digamos, este flujo de calor hacia el interior, dividido la resistencia R, que es 0,16, si hacemos toda esta cuenta nos da 187.5 vatios. Lo puse en amarillo para que después nos acordemos cuando hagamos los otros ejemplos de este valor. Fíjense que 187.5 vatios es un aporte considerable. ¿Se acuerdan que para compararlo con algo que conozcamos, una persona tenía más o menos, si está durmiendo 80 vatios y si está activa unos 100 vatios? ¿Sí? O sea, esto sería más o menos como el mismo aporte que generarían 2 personas. 1 metro cuadrado de muro estoy hablando, ¿no? Con esta temperatura. Ahora imagínense si tienen un muro, no sé, de 3 por 2,40, ¿sí? La cantidad de calor que ingresa a través de este muro cuando la superficie está a 50 grados, es un montón. Entonces, si yo quisiera disminuir esto, tenemos, como les había dicho, dos maneras, si no quiero tocar el área. Una, aumentar el espesor, y otra, aumentarle algún otro material que haga que conduzca menos. ¿Sí? Vamos a ir por esta segunda opción. Una consulta. Sí. Cuando decís la superficie exterior a 50 grados, decís la superficie que puede ser calentada por el sol, o sea, no es la temperatura exterior, ¿o sí? No, no es la temperatura, es la superficie exterior, ¿sí? Nunca vas a tener 50 grados en el aire exterior, salvo que estés en Irán o en Egipto, no sé. Por eso. ¿Sí? Estamos hablando de la superficie del muro, ¿sí? Si yo pudiera medir la temperatura de la superficie del muro, ¿sí? Entonces, y fueran 50 grados en el exterior y 20 en el interior, ese es el valor que yo tengo que utilizar para calcular el flujo. ¿Sí? Después, cuando veamos la convección y la juntemos a la convección, ahí sí vamos a dejar de hablar de temperaturas superficiales y vamos a pasar a hablar de las temperaturas aire y aire, ¿sí? Pero eso es un paso posterior. Ahora solamente estamos viendo el tema de la conducción. Por ejemplo, los programas de cálculo de soft les permiten calcular las temperaturas que tienen las superficies de las paredes. Ustedes, cuando aprendan a utilizarlo, van a ver que pueden sacar como una de las variables de salida es la temperatura de la superficie exterior o interior de un muro, que es bien interesante de analizar. Bueno, entonces habíamos dicho 187.5 vatios. Supongamos que a ese mismo muro de 15 centímetros le agregamos acá, del lado interior, le vamos a agregar 4 centímetros de aislación, ¿sí? La aislación tiene una conductividad más o menos de 0.04. Entonces, ¿cómo se hace en este caso cuando ahora ya no tenemos una sola capa, sino que tenemos 2? Lo que se hace es ir calculando la resistencia por separado de cada una, y después se la suma a todas juntas, ¿sí? Que es lo que dice acá. Cuando la pared tiene varias capas, voy sumando las resistencias térmicas de cada una de las capas para obtener la resistencia total. Y cuando quiera calcular el Q conductivo, tengo que dividir por esa resistencia total. Entonces, por ejemplo, en este caso, voy a tener la suma de 2 resistencias, la misma que tenía hace un rato de ladrillo, por eso está 0,15 sobre 0,91, y a esa le sumo el espesor de la aislación dividido la conductividad, ¿sí? El espesor son 4 centímetros y la conductividad 0.04, ¿sí? Este cociente, fíjense, da 1, así que esto es 1 más esto, que me da 1,16. El anterior, ¿se acuerdan que era 0,16 la resistencia? Ahora la hemos subido a 1.16, o sea, la hemos incrementado como 10 veces a la resistencia. Este incremento de como 10 veces me tendría que repercutir en un Q conductivo, una pérdida que sería mucho más baja, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos la conducción, 1 por 20 menos 50 dividido 1,16 son 25.8 vatios, ¿sí? Este
es bastante más chiquito que los 180 y pico que teníamos antes. Entonces, ahora sí les voy a hacer yo una pregunta, y les voy a preguntar lo siguiente, a ver qué se les ocurre a ustedes. Si yo en vez de poner este aislante térmico por el interior, lo pongo del lado exterior, ¿qué piensan ustedes que va a cambiar del comportamiento de este muro? Escucho opiniones. El muro de ladrillo va a estar más caliente, digamos, va a estar más parecido a la temperatura interior. Ajá. O va a demorar más tiempo en llegar a la temperatura exterior, digamos. Pero en verdad la resistencia va a ser la misma, ¿no? Exactamente. Eso va a ser más deseable, me A- parece. A ver, ¿por qué, Ezequiel? Porque al tener el muro con la temperatura interior, vos, por el tema de la temperatura de rocío, para que no condense adentro, porque cuando la temperatura interior sea, en el caso opuesto de que en vez de ser un caso de verano, que sea invierno, Supongamos que sea invierno, sí, supongamos que sea invierno. el muro va a estar más frío si la aislación está por dentro. El muro se va a enfriar, entonces va a condensar la temperatura, la humedad interior va a condensar. Sí, puede ser que condense. Puede llegar a condensar. Puede llegar, puede que no, Pero ¿no? le podemos poner una capa aislante para que no condense. Le podemos poner una capa aislante. ¿Qué más? Porque el calor interno te lo está también consumiendo el muro, estás calentando el muro. Muy bien, eso me gustó. A ver, primero, si nosotros analizamos esto en estado puramente estacionario, o sea, todo quietito, la resistencia térmica es independiente de dónde ubique yo la aislación. Si la pongo de este lado o de este otro, bueno, sumaré, digamos, en distinto orden, pero la suma sigue siendo lo mismo, o sea, la resistencia no va a cambiar. Con lo cual, el flujo de calor tampoco va a cambiar. Es independiente de si lo pongo en un lado o en el otro. Pero como bien están diciendo ustedes, los edificios no son estáticos, no son estacionarios, son dinámicos. Entonces hay bastante diferencia entre poner la aislación del lado interior y ponerla del lado exterior. Además del problema del que están hablando ustedes de la condensación, ¿sí? Está el tema de que, por ejemplo, si yo pongo la aislación del lado interior, supongan que ustedes prenden una estufa acá. ¿A dónde se va a ir el calor de esa estufa que ustedes prenden? Estamos hablando de invierno. Como queda contenida en el espacio. Queda contenida en el espacio porque en esta aislación térmica no se puede, no la puede calentar, ¿sí? Porque esto es aislante, entonces esto no acumula calor. Entonces yo prendo la calefacción e inmediatamente ese calor de la calefacción pasa al aire, ¿sí? Entonces, ¿cuándo es bueno poner la aislación del lado interior? Cuando yo necesito que el ambiente responda rápidamente al encendido de calefacción. ¿Cuándo sería, por ejemplo, un ejemplo de eso? En una escuela, en un auditorio, en donde yo necesito encender el equipo y que rápidamente ese ambiente se me caldee, ¿sí? Entonces, eso se llaman los edificios de uso intermitente. Cuando el edificio es de uso intermitente y yo necesito que rápidamente el ambiente interior responda a la calefacción o a la refrigeración, porque en el verano pasa lo mismo, entonces ponemos la aislación del lado interior. ¿Qué pasa cuando yo pongo la aislación del lado exterior? Como bien decían ustedes, eso me protege de que no haya condensación superficial, porque tengo el aislante del lado exterior. Pero ¿qué pasa si yo ahora prendo la calefacción del lado interior? Parte del calor que entrega la estufa va a ir a calentar el muro. ¿Sí o no? Sí, pero eso puede ser bueno. Si vos estás calentando con ganancia solar, si te conviene acumular el calor para la noche, te sirve. Claro. Y después el muro es un radiador. Exactamente, eso puede ser bueno. ¿Cuándo puede ser bueno? Cuando esto es una vivienda, por ejemplo, y entonces yo estoy acumulando calor aquí en este muro durante las horas, por ejemplo, del día. Podría ser, por ejemplo, que esta pared esté asoleada, que justo haya una ventana por acá y le da calor al muro, entonces me la está calentando. Y durante las horas de la noche, cuando ya no está la radiación solar, ya no hay más sol, entonces ese muro empieza a entregar ese calor hacia el espacio interior. Lo entrega horas después, ¿sí? Supongamos que yo no tuviera la ventana. O en verano también te puede ayudar a aclimatar el espacio interior, está más tiempo fresco.
Eso, ahora vamos a hablar del verano. Ahora terminemos con el invierno. Entonces, por ejemplo, si yo enciendo la calefacción, tengo que saber que el ambiente interior va a tardar un poco más de tiempo en calefaccionarse. ¿Por qué? Porque parte del calor de la estufa va a pasar a calentar el muro, y eso yo no lo percibo, digamos, en la temperatura del aire. Sí lo voy a percibir después como temperatura media radiante y todas esas cosas, pero en principio la forma en que se va a calentar el aire interior va a ser mucho más lenta que si yo hubiera puesto la aislación de este lado, ¿sí? Como decía el compañero, ¿qué pasa en el verano? En el verano esto también es muy útil, es tener la masa de acumulación del lado de adentro. ¿Por qué? Porque esta masa de acumulación me absorbe el exceso de calor que podría tener el interior, ¿sí? Por ejemplo, por personas o por ganancias internas o por la misma radiación solar. Ese calor, en vez de pasar directamente al aire, pasa a este muro que se calienta. Ahora, ¿cuál es el tema con un muro que está caliente durante la noche? En verano, es que yo a la noche tengo que poder extraer ese calor del muro y no que me lo devuelva al ambiente interior, ¿no? Porque si no, sobrecalienta el espacio. Sería como tener una estufa durante la noche. Entonces, en verano, los muros que acumulan calor tienen que estar ligados directamente con la ventilación natural nocturna, ¿sí? O sea, tiene que poder estar lamido por una corriente de aire más fresca que le vaya extrayendo todo ese calor al muro y que lo deje fresco para que a la mañana siguiente esté en condiciones de seguir absorbiendo el calor del día siguiente. Si no, estamos con un problema, digamos, en el verano, ¿sí? Entonces, todas estas cosas de las que estamos hablando nosotros tienen que ver con la acumulación. Y esa acumulación no tiene que ver con los estados estacionarios, como este que estamos hablando, sino con los estados dinámicos. Eso lo vamos a hablar dentro de 2 o 3 clases, ¿sí? Entonces, yo en estos momentos quería introducir, digamos, esta diferencia entre, para que ustedes recuerden siempre, si va a ser un edificio de uso intermitente que requiere que responda rápido, aislación del lado interior. Si yo estoy con una vivienda en donde necesito, por ejemplo, que a la noche me ayude este muro a entregar calor durante el invierno, entonces la aislación del lado exterior, ¿sí? Bueno. Pero una consulta, ¿no? Porque vos hablás como de uso intermitente o de uso de vivienda, pero muchas veces el uso de vivienda también puede ser intermitente, ¿no? O sea, una vivienda de fin de semana, por ejemplo, sí. No, gente que pasa 12 horas afuera de la casa y 12 adentro, por decir algo, no sé, capaz que ese retardo que precisás de recuperar el calor del día y transmitirlo en la noche lo hace distinto, pero digo, en verdad el uso en vivienda muchas veces también es intermitente, ¿no? Sí, el uso en vivienda también es intermitente. Lo que vos tenés que definir es cómo querés que reaccione el aire al encendido de la calefacción. Si vos querés que sea rápido o si aceptás que sea un poco más lento y ir acumulando calor en el muro. En las viviendas en general lo que se hace es utilizar masa de acumulación para acumular calor proveniente del sol, ¿no? De la ganancia directa. Entonces ahí no importa si están o no están los usuarios, el calor se va acumulando lo mismo en el muro durante todo el día y a la noche lo mantiene mucho más estable a la temperatura interior, ¿sí? A veces también lo que te pasa es que cuando querés solucionar este problema en una vivienda ya construida, por ejemplo, cuando son viviendas en altura, que no tenés otra opción que, o sea, poner la barrera por dentro, porque no podés, estás en un muro doble en altura. Exacto. Claro, por supuesto. Por supuesto que cuando uno va a mejorar algo que ya existe, no tiene todas las posibilidades de diseño que con algo nuevo. Tiene, digamos, un montón de restricciones que tiene que respetar, como por ejemplo, que muchas veces se hace la aislación por el interior, se pone el aislante duro y se acabó la historia, esa es una forma de rehabilitación. Ahora, hay muchas veces en que uno rehabilita un edificio entero, por ejemplo, y se trabaja sobre sobre el envolvente exterior, se le ponen vidriados o se le ponen doble fachada, ¿sí? Entonces el aislante va a ir por el lado exterior. Todo depende, digamos, de cuál sea la situación en cada caso. Pero entonces, a mí lo que me interesa es que ustedes sepan vamos a tener un montón de estrategias de rehabilitación. Algunas van a ser del lado interior y otras van a ser del lado exterior. Algunas se van a poder aplicar y otras no, pero entonces yo puedo saber a priori más o menos qué es lo que puedo esperar de esa rehabilitación
una vez que yo la haga, ¿sí? Bueno, entonces, aquí hay, por ejemplo, un muro doble, ¿sí? Con aislante de lana de vidrio entre los dos muros. Hay un montón de maneras de disminuir la resistencia térmica del muro, con distintas formas, algunas con ladrillo macizo hacia el interior, con protección de ladrillo cerámico hueco, ¿sí? O como bien les decía, el aislante del lado interno. Esto es simplemente para mostrarles algunas de las posibilidades que existen. Y esta tabla, yo se las pongo por las dudas ustedes no dispongan de los valores de ladrillo cerámico en Uruguay. Es una tabla que es mucho más larga de las normas argentinas IRAM, y están los ladrillos cerámicos con huecos más usuales dentro de la construcción. Hay un montón, deben haber como 15 modelos distintos de distintas alturas y espesores que ustedes podrían usar llegado el caso si llegan a necesitar. Entonces, estos es lo que yo les comentaba, que aparecen, por ejemplo, en las tablas, la resistencia térmica total. ¿Por qué dice resistencia térmica total? Porque los ladrillos huecos no son exactamente unidimensionales porque tienen varias capas. Tienen la capa de cerámico acá, después tienen un cuadrado de aire, capa de cerámico, aire, ¿sí? Entonces son varias capas. Entonces, ¿cómo hacen para determinar la resistencia de algo que es tan complicado? Porque no es lo mismo el flujo de calor en medio de donde atraviesa las dos cámaras de aire que si justo agarro la vena del cerámico, son distintos. Entonces, intrínsecamente este material es muy complejo de analizar. Entonces, ¿qué se hace? Se construye una pared de un montón de ladrillos, se ponen sensores por todas partes y se miden la temperatura superficial interior y exterior, el flujo de calor, y se calcula estos R, matemáticamente estos R que aparecen acá, ¿sí? Estas resistencias térmicas, fíjense que varían entre 0,2, 0,23, 0,35, 0,40, esos son los valores usuales de las resistencias térmicas de los ladrillos cerámicos, ¿sí? Todo depende de las medidas que tengan. Estos valores yo se los menciono porque después vamos a ver cuánto dice la norma uruguaya que tienen que tener los muros, ¿no? Entonces por eso es que hablo acá de los 0,30 y algo que tienen los cerámicos huecos. Bueno, y finalmente, para terminar con este tema de la conducción, vamos a ver el caso de la conducción en un vidrio. El vidrio, a diferencia del muro, es transparente, pero nosotros no nos vamos a centrar en la parte, digamos, de la radiación que atraviesa el vidrio, sino simplemente en las pérdidas del material con que está hecho el vidrio, o sea, las pérdidas conductivas. En una ventana que es de las más normales que se utilizan en Argentina y en Uruguay, que es el vidrio simple de 4 milímetros de espesor, ¿sí? Entonces la conductividad del vidrio es 0,96, y entonces ahora, si quisiéramos calcular la resistencia térmica, como el espesor dividido la conductividad, como el espesor es muy pequeñito, 4 milímetros, fíjense que esto hace que la resistencia térmica del vidrio sea muy pequeñita también, 0,0042, ¿sí? Entonces, ¿esto qué está indicando? Una resistencia térmica muy baja, que por acá voy a perder un montón de calor, ¿sí? ¿Cuánto calor, por ejemplo? Tenemos que saber de vuelta cuáles son las temperaturas de las superficies del vidrio. Al ser tan delgaditas las capas, tiende a ser bastante menos grande el salto térmico. Por ejemplo, si el salto térmico fuera de solamente 1 grado entre la parte de afuera del vidrio y la parte de adentro, y yo hiciera el cálculo, me daría un valor de 240 vatios, la pérdida por el vidriado, ¿sí? Fíjense que es una pérdida bastante significativa de calor por conducción. Entonces, ¿qué es lo que se hace con los vidriados para que no pierdan tanto o para que esta resistencia sea más alta? Y se hace el doble vidriado hermético, ¿sí? O sea, una cámara de aire estanca y otro vidrio. Entonces, el que funciona como aislante es la cámara de aire estanca. Ustedes se acuerdan que el primer cuadro que habíamos visto, dentro de los aislantes, estaba la lana de vidrio, el poliestireno expandido y el aire. El aire es un muy buen aislante de calor cuando está quieto, cuando está estanco. Entonces por eso es que los DBH tienen una resistencia térmica que es mucho más alta que la de un vidrio simple. No lo vemos ahora porque lo voy a ver después con el tema de la convección para ya verlos todos juntos a los valores.
pero les quería explicar, digamos, y que ustedes vieran qué grande que es la pérdida de calor de un solo vidrio comparado, por ejemplo, contra la de un muro es más alta incluso que la de un muro de 15 centímetros, que ya habíamos dicho que era bastante alta la pérdida de calor, ¿no? Entonces, en general los vidriados de las viviendas son lugares por los que escapa un porcentaje muy alto de calor, y cuando uno va a renovar térmicamente una vivienda, los vidriados tienen que ser uno de los lugares en donde uno hace, así como los techos, hace las mejoras primero que nada. Bueno, y para terminar con esto de la transferencia de calor conductiva, les quería mostrar simplemente el tema del piso. El tema del piso es una cosa muy compleja, muy compleja de simular. Acá hay una imagen térmica, por ejemplo, de cómo esto tiene una base, digamos, ¿cómo es que le llaman ustedes? Un encadenado, ¿no? Metálico, y entonces por eso es que la pérdida de calor justo aquí abajo es tan alta, porque está el hormigón perdiendo calor hacia el exterior, no tiene nada que impida el paso de calor, es el típico puente térmico, ¿no? Acá hay un ejemplo de cómo es la transferencia de calor. Por ejemplo, si estuviera una parte semi enterrada, acá hay un muro con aislante, y la parte digamos, del encofrado de hormigón, si yo no continúo con el aislante hasta la parte de abajo, entonces todo el calor se va a ir por este puente térmico que es la base del edificio, ¿no? Entonces, cuando uno diseña edificios ya en climas muy complejos, por ejemplo, muy fríos, en donde se usa aislación en las envolventes y se cuida mucho la resistencia térmica y la junta de los aislantes, el aislante nunca debe llegar hasta una porción, cubrir solamente una porción del muro, sino que tiene que llegar hasta abajo, ¿no? Para evitar este tema de las pérdidas por el piso. Y aquí en esta imagen hay una simulación computacional con un grillado acá muy pequeñito de cómo es la pérdida de calor en un espacio que está en contacto con el suelo. Siempre debajo del suelo la temperatura es más alta. ¿Por qué? Porque hay una pérdida de calor de este espacio por conducción hacia el piso, ¿no? Entonces, inmediatamente debajo de las viviendas, la temperatura del suelo está más caliente en invierno y más fresca en el verano, que el resto del suelo, que fíjense acá está en color celeste, que es suelo sin perturbar, ¿sí? Entonces el flujo de calor acá sale por la parte de abajo de la vivienda. Todas estas cosas son cosas que ya no son unidimensionales como las que estamos tratando hasta el momento. Entonces el tratamiento es siempre simplificado y tratando, a veces ponen coeficientes o cosas para hacer una estimación, pero el valor real es muy complejo de estimar. Y lo mismo pasa con los puentes térmicos. Por ejemplo, si yo tuviera una losa entre el interior y el exterior, como podría ser un balcón, por ejemplo, de hormigón, entonces yo tengo el interior calefaccionado y ese aire caliente me calefacciona el piso, y si tengo el balcón y no está cortado con ningún tipo de aislante, todo el calor del interior se va a terminar yendo hacia el exterior a través de ese puente térmico, que es lo mismo que pasa en este caso de la imagen de la izquierda, ¿sí? Todos estos son ya diagramas bidimensionales de flujo de calor. Entonces, en los casos en donde hay puentes térmicos, el principal problema que aparece, al estar más fría la superficie es esta porque está en contacto con el exterior, el problema de humedad y de condensación superficial, aparecen los hongos, el moho, etc., ¿no? Entonces, por eso es que es tan importante, principalmente en los climas fríos, que el aislante cubra completamente toda la superficie, incluido, y tratar de evitar lo más posible este tema de los puentes térmicos. Bueno, y finalmente, en los muros, les menciono brevemente qué es lo que pasa, porque uno de allá se queda con las dudas de qué pasa con la temperatura cuando estamos no en estado estacionario, sino en estado transitorio. Entonces, esta es una imagen, se las explico, este es el muro, la superficie del muro, y esta superficie a lo largo del día tiene, por ejemplo, una temperatura que va oscilando. Por ejemplo, podría ser esta a la noche, ¿sí? Y después durante el día alcanza un máximo de temperatura.
Ustedes, con todo lo que ya saben de las clases anteriores que hemos visto con el DBU y todas esas formas de temperaturas que vimos, me van a decir, pero la temperatura exterior no es una senoidal. No, no es una senoidal. Tiene más bien un pico acá y sube como con esta forma y después baja como un pico y así, ¿no? Es lo que habíamos visto. Pero lo que pasa es que en estado transitorio se la simplifica, porque esos picos son muy complicados de simular, entonces se la simplifica y se dice, bueno, más o menos como si fuera una senoidal, porque es más fácil de trabajar matemáticamente. Entonces, a lo largo del día esa temperatura va subiendo, ¿sí? O sea, alcanza un mínimo, después alcanza el máximo y vuelve al mínimo y tiene esta forma. ¿Qué pasa con esa onda adentro del material? Y bueno, esa onda es como que esta amplitud tan grande que tiene acá de T máximo menos T mínimo se va reduciendo a medida que va adentrándose en el muro y cada vez la amplitud es más pequeña, ¿sí? Por ejemplo, a 1 centímetro es más chiquita, 2 centímetros más chiquita y así, hasta que en algún momento queda con una amplitud térmica mucho más chiquita que la exterior. Eso es lo que nosotros le llamamos el efecto de amortiguamiento de la masa térmica. O sea, si por ejemplo en el exterior tenemos 15 grados de amplitud térmica, en el interior probablemente tengamos 5 o 4 grados de amplitud térmica. ¿Y quién genera esa disminución de la amplitud? Es la masa térmica del muro. Y todo eso solamente se puede ver cuando yo hago los análisis en estado transitorio. No lo voy a ver en estado estacionario. ¿Sí? Entonces hay dos cosas que son importantes que le pasan a un muro. Uno es esto, de que si yo tengo una onda en celeste exterior de esta forma, en el interior va a ser con menor amplitud, ¿sí? Y además, la otra cosa que le pasa es que se desfasa. Por ejemplo, si yo el máximo lo tengo a las 2 de la tarde, en el interior el máximo lo voy a tener desfasado una cierta cantidad de horas que va a depender del muro. Por ejemplo, podré tener el máximo a las 6 de la tarde, por darles un ejemplo, ¿sí? Eso es lo que se llama el desfasaje, ¿sí? Entre las dos ondas. Esto ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos el tema de acumulación, pero quería dejárselos mencionados ahí. Y finalmente, acá hay un gráfico que me pareció súper interesante de un trabajo científico, en donde muestra qué pasa con los muros livianos y los muros masivos. En el caso de los muros livianos tienen, por ejemplo, supongamos que sea madera, tienen 3 curvas, roja, marrón y azul. La curva roja sería la distribución de temperatura al mediodía, ¿sí? O sea, cuando hace más calor. La curva verde sería a las 6 de la mañana y la azul sería a medianoche, ¿sí? Entonces fíjense cómo tenemos la amplitud. De este lado tenemos el lado exterior, ¿sí? Y de este lado el interior, la amplitud térmica. Entonces cuando el componente es muy liviano, la amplitud de esta no se amortigua tanto del lado interior. Fíjense que sigue siendo bastante grande. En cambio, cuando tengo una cosa masiva, fíjense cómo van cambiando los perfiles de temperatura adentro. Este salto térmico que yo tenía en el exterior se transforma en este pequeñito en el interior, ¿sí? Y así es una manera de cómo va evolucionando, digamos, el perfil de temperatura a lo largo del día, para que tengan una idea.